Y está grabando. Ya, ahora sí. Esta identidad va a ser principalmente de lo que dice el título, notación asintótica, árboles de recursividad y método maestro. Por el momento, todos los algoritmos de ordenamiento lo vamos a empezar a ver desde la otra semana, porque creo que es más importante ver esto antes de empezar a ver los algoritmos de ordenamiento, para que vayamos como tema por tema. Así que eso es lo primero que quería decir. Y ahora lo segundo es básicamente de qué se trata la notación asintótica, los árboles de recursividad y el método maestro. Lo voy a pasar más o menos por encima y después nos vamos a ver ejemplos y ejercicios para ir soltando la mano y poder resolver cosas de este estilo sin tanto problema, que es el objetivo del curso. Incluso diría que sí o sí va a haber una pregunta de esto en el certamen, y lo más probable es que sea de árboles de recursividad. Método maestro, no creo que se lo den así como de una, calcule el algoritmo, o sea, el tiempo o la complejidad del algoritmo en base al método maestro. Lo dudo mucho porque es como sale en 2 pasos. Así que a Werner le gusta un poco más los árboles de recursividad. Así que vamos con la notación asintótica. Lo voy a pasar por encima y si tienen cualquier duda me van deteniendo. La notación asintótica básicamente es para poder eh, definir como cotas inferior o superior respecto a los tiempos de ejecución de un algoritmo. Por ejemplo, tenemos un algoritmo que tiene tiempo lineal, es decir, que está dado por, voy a ir al vamos, ahora sí, que tiene tiempo lineal, es que es del estilo C por N, donde C es una constante y N es la cantidad de datos que va entrando a nuestro programa. Entonces, voy a andar un poquito lento. Si me ando quedando pegado, me avisan nomás para poder cambiar la red. Así que, eso. Entonces tenemos un algoritmo que es de tiempo de ejecución, se denota así, TDN, donde TDN es la función de tiempo de ejecución y N es la cantidad de datos, que va a ser C por N. C es una constante cualquiera, obviamente tiene que ser mayor que 0. Si fuera 0, sería un tiempo de 0. Y si fuera negativo, no tiene mucho sentido, sería un tiempo negativo. Entonces es más o menos eso. Si fuera este caso, sabemos que la gráfica va a ser algo de este estilo. Una línea recta. Y a nosotros nos gustaría poder acotarla por encima y por debajo. Bueno, en realidad más que nada por encima. Definir alguna curva, una función, que esté por arriba de esa función en todo momento. O al menos desde la zona de interés, que sería desde 0 en adelante. Sería un L, sería un TD. Entonces, esta es C por N. Y hago otro. Una curva que sea de este estilo. Una cuadrática, por ejemplo. La cuadrática sabemos que sí o sí va a estar por arriba, o va a ser igual o mayor que la línea. Entonces, es más o menos eso. Queremos hacer una cota superior. Queremos encontrar el tiempo máximo que podría demorarse nuestro algoritmo en el peor de los casos. Y eso se logra con la notación asintótica, donde en realidad no nos importan mucho las constantes y solamente nos importa el orden superior de nuestro algoritmo.
¿A qué me refiero con eso? Con que ahora sí tenemos algo de este estilo, eh, de n, de bipolar, n cuadrado más n más un medio. En este caso sabemos que lo que va a tener más peso en realidad en nuestro tiempo de ejecución va a ser el término de mayor grado, que sería el n cuadrado. Entonces esto de acá se va a eliminar para términos de notación asintótica, y esto lo podemos escribir como un θ de n cuadrado, por ejemplo. Ahí vamos a ver qué significa que sea θ de n cuadrado. Pero entonces podemos decir que nuestro tiempo de ejecución va a ser del tipo n cuadrado, que va a tener un crecimiento dado por esa curva, básicamente. Hay otros tipos de, de, de expresiones que son comunes, como por ejemplo la θ de n log n, esta es común, la de n cuadrado, la de n, o n elevado al logaritmo de a, por ejemplo. Hay varias formas o sea, hay varias que son como comunes dentro del área. Pero si les da otra cosa, en realidad da lo mismo. Son funciones, un conjunto de funciones que nos describen cómo se va a comportar nuestro tiempo de algoritmo. Y es como para poder abstraernos un poco y poder comparar rápidamente dos algoritmos que hacen la misma función. Por ejemplo, ordenar, que es como lo que es de interés en general. Siempre queremos intentar ordenar una cantidad de datos, n. Y en realidad cuando n es chiquito, como 10, 100 o 1000, como que no se ve mucho el peso. Incluso ahí lo vamos a ver con un ejemplo. Pero cuando ya es 10.000, 100.000, un millón de datos, que en realidad eso en realidad sigue siendo poco dependiendo de los casos. Entonces ahí se empieza a notar caleta. Se empieza a notar caleta de esa diferencia entre un n cuadrado o un n log n. Ahí lo podemos ver después con un numeritos. Por ejemplo, con Big Data, el otro día leí que se usaban como 2 terabytes o algo así. A ver, déjame revisar. Big Data. Eh, 30 terabytes, 50 terabytes, petabytes. Entonces ya estamos hablando de a las 12 de repente. Uy, se pasó al menos. De las 12 bytes. Nosotros de repente estábamos trabajando con enteros, que esos son 4 bytes. Y queremos ordenar, por ejemplo, 1000, que sería 10 a la 3. Entonces estamos hablando de 9 órdenes de magnitud mucho más grandes. Entonces ahí ya es bastante el cambio. Eso como a modo de introducción. Y voy a seguir con la IA. Entonces con el tema de la notación asintótica tenemos tres tipos de notación. La notación omega grande, o big omega también se le llama en la literatura, la big O y la big theta. Entonces ahí tenemos esas tres, donde cada una tiene como su particularidad. La que menos nos interesa en realidad es la de big theta, porque esta nos da una cuota inferior, es decir, que nos va a representar el mejor caso. Si nuestro algoritmo es de ordenar un arreglo y en el mejor caso se demora, tiene un tiempo lineal, un tiempo n, pero en el peor caso tiene un tiempo cuadrático, n cuadrado. Entonces, en realidad, a nosotros nos gustaría saber cómo se va a comportar en el peor caso o en el caso promedio. No nos va a interesar en el mejor caso, porque en realidad el mejor caso se da muy poco. Y cuando suceda,
el peor caso, tenemos que estar listos para ello. Entonces, es por eso que no se usa tanto el Big Theta, o sea, el Big Omega. La definición matemática es eso, no voy a entrar en detalle. Después tenemos la Big O, que esta sí nos interesa, que esta es una cota superior, que es la que usaba acá en la gráfica. Un n cuadrado es cota superior de c por n. Entonces, básicamente nos dice que en el peor de los casos se puede comportar como un n cuadrado. Es eso. Y finalmente tenemos la Big Theta, que es la combinación entre las dos anteriores, Big O y Big Omega. Que entonces nos va a dar una cota inferior y una cota superior. Nos va a decir que va a estar fluctuando entre dos funciones, que son como del mismo estilo. Entonces ahí tenemos los ejemplos de gráficas. Esta de Big O, donde tenemos una... Bueno, Big O tenemos una cota superior que va a ser la C por G a la N, G de N, donde nuestra función es f de N. Entonces, notamos que desde N sub 0 siempre va a ser superior a f de N. En la Big Omega va a ser al revés. Vamos a tener una cota inferior. En la Big Theta tenemos cota inferior y superior. Básicamente es eso. Eso es un poco de lo de notación asintótica. Y el resto es como analizar el algoritmo paso por paso, ya sea un pseudocódigo, ya sea código en C, en Java, en Python, en lo que sea. Podemos poder analizarlo y expresarlo con su forma de notación asintótica. Luego, tenemos cosas que son como comunes, que es como, por ejemplo, tenemos un algoritmo que es de tiempo a, dependiendo de n, b de n, y si tenemos dos bloques de código que están separados, por ejemplo, dos for, que uno es de n y el otro es de m, entonces al sumarlo, o para determinar el tiempo de ejecución completo, o la notación completa, en realidad se va a tomar el que tenga mayor cantidad de datos, porque es el de grado superior, como le habíamos llamado, y el que va a tener más peso al final en el tiempo de ejecución. El otro no nos va a interesar, lo vamos a descartar. Por eso es que ponemos, si n es mayor o igual que m, simplemente ponemos O de n o teta de n. Y en el caso contrario, usamos el n. Si fueran iguales, vamos a tener teta de 2n, y en realidad el 2 no nos importa mucho porque es una constante, entonces vamos a tener igual teta de n o de n. Y en el último caso, como común que se puede dar, es cuando tenemos dos bucles anidados o uno dentro del otro. Entonces ahí tenemos un bucle que se va a ejecutar n veces y un bucle que se va a ejecutar m veces. Ahí van a estar como dentro, por eso yo le llamo composición de funciones, que como en la analogía, pero en realidad no es así. Entonces ahí vamos a tener la multiplicación de ambos. ¿Por qué? Porque sabemos que este se va a ejecutar m veces y este se va a ejecutar n veces, o al revés, da lo mismo. Entonces, cuando este esté en su primera iteración, este se va a ejecutar n veces. Cuando este esté en la segunda ejecución, este se va a ejecutar n veces de nuevo. Y así, hasta llegar, hasta que este, el más grande, finalice todas sus ejecuciones, que serían m. Entonces sería un n por m. Y en el caso que fueran iguales, ahí tenemos que es un n cuadrado, porque es n por n. Hay otros casos que en realidad no se tocan mucho en el curso, pero se pueden también consultar al libro guía, al Introduction to Algorithms. Ahí yo me basé en la tercera edición, en la página 53, por si quieren revisarlo, pero en realidad no es tan necesario. Y después el último caso que nosotros queremos analizar en general es cuando tenemos recursividad. Porque esto de los for y los bucles se da mucho, pero es relativamente trivial analizarlos porque es así de fácil. Si están for separados, simplemente tomo el for que es más largo, por así decirlo.
y si están uno dentro del otro, es la multiplicación de sus largos, o su cantidad de iteración. Pero un caso más exótico y interesante de analizar es el tema de la recursividad, porque no es tan fácil de ver. Entonces ahí tenemos dos grandes herramientas para poder analizarlo. La primera de ellas es los árboles de recursividad, y la segunda de ellas es el método maestro. Ahí los vamos a revisar por encima también, y vamos a ver ese ejemplo de acá, tanto por recursividad como por método maestro. Hasta ahora, ¿alguna duda tienen con lo de notación asintótica? ¿Algo que les cause extrañeza? Parece que no. Así que, bueno, cualquier cosa me detienen y voy a ir con los árboles de recursividad. Los árboles de recursividad, ya vimos un poco de recursividad con los árboles binarios de búsqueda, con recursividad en sí, y sabemos que es una función que se llama a sí misma una cantidad n de veces o una cantidad x de veces. Entonces, acá se puede ver que es un t de n, y después voy a llamar de nuevo la función, pero con n medio. Entonces ahí ya estamos viendo que es recursiva. Y esto es estamos usando una notación asintótica también. Ahí estamos haciendo un poco de uso de notación. Estamos mezclando funciones con notación asintótica. Y esto es igual a CDN, porque esto es un teta de n, y sabemos que en realidad da lo mismo. Es una familia de funciones y que podemos darnos cualquiera. Entonces podemos describirla por una constante por n. El n es lo más importante. Podríamos definir c igual a 1 y en realidad da lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos esta función de acá, que es para tiempo de ejecución del algoritmo merge sort, que después lo vamos a ver ya como tal como algoritmo. Pero ahora vamos a analizar sus tiempos de ejecución y su notación asintótica. Entonces, por árbol de recursividad, lo que vamos a tener es esto de acá. Vamos a ir llamada por llamada, vamos a ir iteración por iteración, ir desarrollándola poquito a poquito gráficamente, y después vamos a llegar a una expresión matemática que nos va a resumir un poco la idea. Entonces, partimos con esto de acá. Partimos con c de n más 2t de n medio. Esa es la primera iteración. Entonces, después, como sabemos que esto es recursivo, para la segunda iteración yo voy a entrar con n medios. Si entro con n medios, eso significa que voy a tener 2 por n cuartos más c por n medios, que es lo que tengo acá, en la segunda iteración. Entonces tenemos esto que se reemplaza por c de n medio, c de n medio, y la otra que se reemplaza con t de n cuartos. Voy a la tercera iteración, llamo nuevamente recursiva en el tercer nivel, y voy a tener esto de acá, c de n cuarto, c de n cuarto, c de n cuarto, c de n cuarto, y así se va a ejecutar varias veces. Ahí vamos a analizar cuántas veces se va a ejecutar. Pero básicamente es eso. Estamos llamando recursivamente nuestra función y la estamos desglosando. Acá, dentro de lo importante es destacar que por cada uno de los términos es que va a haber una rama. Por cada término recursivo va a haber una rama. En este caso, si esto fuera 3, habría un t de n medio, un t de n medio, y habría una tercera rama que sería t de n medios. Si esto fuera 4, habrían 4 ramas que salen desde c de n. Si hubieran 5, van a salir 5 ramas. Y todas van a ir con n medios dentro. El n medios nos va a ayudar para determinar la cantidad de niveles que hay. Entonces, en base a este gráfico, podemos ir sacando varias conclusiones. La primera es la cantidad de niveles que hay en el árbol.
la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuántas veces puedo dividir por la mitad? Porque eso es lo que estamos haciendo, dividiendo por la mitad. Un algo, podemos pensar en un arreglo también, que es en lo que se basa el algoritmo, pero puede ser cualquier cosa. ¿Cuántas veces puedo dividir ese arreglo a la mitad recursivamente? ¿Cuántas veces puedo hacerlo? Bueno, va a depender de este factor de acá adentro. En este caso es n medio. Entonces, lo voy a poder realizar logaritmo en base 2 de n, que es esto de acá. Eso nos va a determinar la cantidad de niveles. Entonces voy a tener logaritmo en base 2 de n, cantidad de niveles. Eso es lo primero. Lo segundo que puedo sacar de mi gráfico es esto de acá. ¿Cuántas hojas vamos a tener si es que yo voy dividiendo mi arreglo hasta llegar a un arreglo de un elemento? Si después yo juntara todas esas hojas que están de solamente un elemento, me debería dar, obviamente, el largo del arreglo. Sería n. Eso es para el caso particular. De ahí podríamos ver cómo se puede generalizar. Y finalmente, podemos analizar la sumatoria de todos nuestros nodos para poder determinar finalmente el tiempo de ejecución. Porque básicamente es eso. Hasta que se termine de expandir todo el árbol, si yo sumo todos los nodos, entonces ahí yo voy a tener finalmente el tiempo de ejecución de mi algoritmo, y yo voy a poder expresar en base a eso una notación asintótica. Y si yo voy haciendo la sumatoria, que primero vaya haciendo por nivel, entonces voy a ver que CDN es el único en el primer nivel, entonces va a ser CDN su sumatoria. CDN en el segundo nivel, CDN medios más CDN medios, me va a dar 2 CN medios, entonces eso sería CN. Si yo hago lo mismo para el tercer nivel, me va a dar CDN. Entonces voy a tener CDN en cada nivel para cada sumatoria. ¿Y cuántas veces voy a tener ese CDN? Voy a tenerlo la cantidad de niveles. Entonces voy a tener finalmente que la sumatoria de 0 hasta logaritmo en base 2 de n de CDN. Entonces ahí voy a tener este resultado acá, que es Cn por logaritmo en base 2 de n. Ese es el tiempo de ejecución de nuestro algoritmo. Pero como ya habíamos visto, las constantes no nos van a afectar, porque eso no nos interesa para la notación asintótica. Entonces, reexpresando esta función de acá, en notación asintótica, nos va a quedar de esta forma de acá. Un big teta de n log n, que es básicamente la complejidad del algoritmo merge sort, y lo hemos calculado a través de árboles de recursividad. ¿Hay alguna duda con esto? Si quieren lo podemos ver con pizarra. Bueno, esta es mi pizarra. ¿Le ha quedado todo claro hasta ahora o tienen dudas? ¿Están todo bien? Ya, bueno, todo bien. Entonces, eso es lo que teníamos que ver con árboles de recursividad. Y ahora nos pasamos al método maestro, que en realidad el método maestro es como una receta, como lo mencioné acá, para poder analizar algoritmos recursivos que son de una forma en específica. No nos sirve para todos los algoritmos de recursividad. Tienen que ser exactamente de esta forma y bajo esas condiciones. Si al menos una de esas condiciones no se cumple, entonces no podemos aplicar el método maestro, que es en una gran parte de los algoritmos.
pero cuando se puede utilizar, entonces va a ser súper útil y va a ser casi instantáneo que vamos a lograr sacar la complejidad, porque son básicamente analizar los casos y nos dan el resultado. Es como analiza los casos y si cumple ese caso, obtienes este resultado. Así que lo vamos viendo por encima. Entonces, el primer caso, caso 1, nos dice si f de n, donde f de n es como lo que no es recursivo. En el caso anterior, teníamos que esto no es recursivo, el θ de n o c de n. Eso no es recursivo. Entonces, ese vendría a ser nuestro f de n. Entonces, si f de n es igual a un big O de n elevado a log b de a menos un epsilon, donde b y a son constantes de la parte recursiva, y epsilon es un número mayor que 0, entonces podemos obtener que su complejidad es tanto. Un big θ de n elevado a log en base b de a. Ahí lo vamos a ir viendo cuando se cumplen caso por caso con un ejemplo, porque a primera vista no es tan claro. Pero así como para mencionarlos, los voy a ir leyendo. Si f de n, caso 2, es un big θ de n elevado a log en base b de a, multiplicado por log elevado a k de n, para algún k mayor que 0, mayor o igual que 0, entonces se cumple que la complejidad va a ser de este estilo, donde simplemente es lo anterior, pero un k más 1. Y tercer caso es que nuestra parte no recursiva, el f de n, es un big omega de n elevado a log en base b de a más un epsilon. En el caso 1 era menos epsilon, en este caso es más epsilon, mayor que 0. Y además se cumple que esta cosa de acá, en la literatura también lo pueden encontrar como esto, 1 menos epsilon rayita, lo pueden encontrar como una constante c, básicamente, da lo mismo. Entonces se va a cumplir que el tiempo o la decisión asintótica de ese algoritmo va a ser f de n, básicamente. Entonces lo que vamos a ver para merge sort, que era este de acá, que es lo que voy a realizar ahora. Entonces tenemos t de n igual a 2 veces t de n medios más un θ de n. Entonces, voy a dejarlo al lado para que vayamos yendo y poder ir resolviendo. ¿Dónde están mis condiciones? Cierro y lo abro en tenemos nuestras condiciones que están acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro A y B. Según esto, tenemos que A va a ser este término de acá, entonces A igual a 2. B es este término de acá, entonces B igual a 2. Vemos que esto es mayor o igual que 1, nos lo pide ahí en el enunciado, y B es mayor que 1, entonces eso se cumple. Tenemos que ver el f de n, donde f de n es igual a 1 y θ n nos dice que tiene que ser positiva asintóticamente, es decir, positiva para todo n que sea mayor que un n0, y en realidad sí, porque esto puede ser expresado como un c de n, o sea, c por n, donde eso es una recta, y podríamos definir un n sub 0, que sea, hoy me salió rf, un n sub 0,
que sea igual a 0. Y para todo n mayor que 0, esto va a ser siempre positivo. Entonces, se cumple. Entonces, tenemos nuestras tres condiciones para poder aplicarlo. Y ahora empezamos a evaluar los casos. Nos dice, si f de n es igual a un teta de, o sea, un big O de n elevado a log b de a menos epsilon para un epsilon mayor que 0. Entonces, vamos con caso número 1. Caso 1. Entonces revisamos. Nuestro f de n es un teta de n. Entonces, con esta expresión de acá, del caso 1, tenemos que llegar a un teta de n o un O de n. Cualquiera de los dos nos sirve. Entonces vamos reemplazando. En el caso 1 nos dice que es un O de n elevado al log b de a. Entonces esto es un log en base 2 de 2 menos un epsilon. Logaritmo en base 2 de 2 es 1, esto se va a 1, y esto tiene que ser igual a un O de n. Si nos damos cuenta, esto va a ser un n elevado a 1 menos epsilon, y para que nos dé igual a 1, tendríamos que hacer que 1 menos epsilon es igual a 1, entonces un epsilon de 0. Pero por el enunciado nos dice que epsilon debe ser mayor que 0. Entonces el caso 1 no cumple. Vamos con el caso 2. Caso 2. Ya, ahora nos preguntan esto de acá. Tenemos que llegar a un, según esto, un teta de n. Ya sabemos que log b de a es 1, entonces lo reemplazamos por logaritmo elevado a k de n. Y eso tiene que ser igual a un teta de n, que era nuestro f de n, como lo habíamos definido acá. Y esto vemos que se va a cumplir para un k de 0. Si yo reemplazo con un k0, entonces esto se me va a ir a 1, y me va a quedar teta de n igual a teta de n, que es lo que necesito. Como caso 2 sí cumple, entonces voy a tener que, la complejidad de mi algoritmo va a estar dada por eso, que va a ser teta de n elevado a 1, logaritmo de k más 1, donde k era 0, entonces esto va a ser logaritmo elevado a 1 de n. Y si lo dejamos más limpio, eliminamos lo 1. Entonces esto nos queda t de n igual a esa cosita de ahí, en el log n, que era lo que habíamos calculado anteriormente con árbol recursivo. Entonces, ya sabemos que está bien. De todas formas, voy a hacer el caso 3 para ver qué no cumple efectivamente. Caso 3. Caso 3 nos pide un teta, o sea, omega de n1 más epsilon. Y esto tiene que ser un eh, omega de n a 1. Entonces llegamos a lo mismo que en el caso 1. Debería ser un 1 más epsilon igual a 1. Y epsilon nos da que tiene que ser igual a 0. Pero epsilon por enunciado tiene que ser mayor que 0. Entonces no cumple. Y ahí estaríamos con ese ejercicio. ¿Tienen alguna duda hasta ahora?
No, parece que no. Entonces ya tenemos eso de ahí. Eso es la materia de notación asintótica y todos esos temas. No hay mucho más que decir. Eh, Según yo, para poder darle y asegurar puntos con esta pregunta que probablemente salga, es como un sí o sí, hay que hacer un par de ejercicios. Si quieren pueden darse algún algoritmo y ir desarrollando y ir comparando entre ustedes, por ejemplo. O ir buscando en internet de algoritmos que ya existen y ir comparando para ver si es que llegan al resultado de su tiempo de ejecución, digo, su complejidad, y ir viendo, ir comparando. Entonces, ahora lo que nos queda por la ayudantía es hacer ejercicios, que son algunos propuestos. Iba a dejar otros más, pero se me olvidó, así que lo siento por eso. Eh, Ahí lo agrego antes de subirle esto de acá. Yo recomiendo ir por este de acá primero. Este de ahí es un poco trivial. Y este de acá es de buen certamen. Así que es como el nivel que se espera que se llegue. Vamos a empezar por el B y si alcanzamos, vamos a ver el C. El A después les dejo la resolución igual que siempre. Les dejo la resolución en el repositorio y ahí lo pueden revisar ustedes. Entonces voy a ir con este de acá, que en realidad es de un algoritmo que también lo van a ver, creo, y si es que ya no lo han visto ya, Quicksort. Entonces esto es TDN igual a T de n novenos ahí me equivoqué yo en el enunciado, esto debería ser décimo. Sí, ahí tiene que calzar. 9n sobre 10 más un teta n. Entonces tenemos eso de ahí. ¿Alguien me puede decir si es que se puede usar o no el método maestro en este caso? ¿Y por qué? Mientras voy a revisar que esté bien. Me surgió la duda. Uy, perdón. Primera duda. Claro. Ahí Javier dice que no, porque es diferente al prototipo que habíamos visto antes, que habíamos hecho ESD. Solamente una parte recursiva y solamente una parte no recursiva, que es eso de ahí. En el caso que tenemos, el caso de acá, tenemos dos partes recursivas, que no las podemos juntar en una sola. Entonces, lo primero vamos a analizar, ¿se puede usar? Lo voy a escribir porque si no me va a quedar. Se puede usar método maestro. Método maestro. No concuerdo con el prototipo o las condiciones.
Prosigue por árboles recursivos. Entonces, como no podemos usar el método maestro, ahora nos vamos a la vieja confiable, a los árboles recursivos. Voy a revisar. Average. Ya, entonces está bien. En 9. Entonces no la mía. Entonces vamos con árboles recursivos. Entonces, esto de acá es un CDN, lo mismo que habíamos hecho para el otro caso de Merge Sort. Y empezamos. Tenemos eso de ahí, lo voy a copiar y pegar. Partimos con CDN. Y después tenemos, uy, me va a quedar un poquito apretado. Puede ser. Partimos con CDN y tenemos dos ramas. Una que va a ir con T de n novenos. Entonces, T de n novenos. Y la otra, T de 9n sobre 10. ¿Cierto? Sí. Entonces, esa es la primera iteración. Voy a la segunda. En CDN, voy a hacer un poco acá. Primera iteración era esta de acá. Entonces, donde había CDN, ahora voy a reemplazar con n novenos. C de n novenos. Y la parte de la derecha, C de 9n sobre 10. Y esto se divide nuevamente en entro con n novenos, y n novenos va a ser n sobre 81. Primero conté. N sobre 81. Y en el otro lado va a ser n novenos, va a ser n décimos. N décimos. Este de acá. Entro con 9 décimos. Entro con 9 décimos. En la parte de acá va a ser, los 9 se cancelan, n décimos. P de n décimos. Entro con 9 décimos en la parte de la segunda recursividad. 9 décimos va a ser 81 sobre 100. P de n por 81 sobre 100. Y voy a hacer la última. Copy paste. Entonces entro con eso. Multiplicado por C, multiplicado por C, multiplicado por C, por C. Y esto nuevamente se va a abrir tanto, 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 tanto. Y
Sí, yo creo que con esos tres voy a estar listo. Entonces vamos haciendo la sumatoria por nivel. La primera me da CDN. La segunda me da, hacemos la sumatoria, esto va a ser factor de C por N. Y me va a quedar un noveno más 9 décimos. Un noveno más 9 décimos. 9 décimos. Y eso va a ser 10 más 81. Eso va a ser 91 sobre 90. 91 sobre 90. Si me equivoco, me avisan nomás. Si no, vamos a tener que hacer varias cosas de nuevo. Y este de acá, lo mismo, C por N. Y esto me va a quedar 1 sobre 81 más 1 sobre 10 más 1 sobre 10 más 81 sobre 100. Multiplico por 100 y por... No, multiplico por 10 esto de acá. Multiplico por 100 ese de ahí. 100 sobre 81 por 100 más, esto lo voy a multiplicar por 81 y por 10, 810. 31 por 100. Mismo para el otro. Como son iguales, lo voy a juntar por 2. Más el último que es 81 sobre 100. Sería 81 cuadrado. 81 cuadrado sobre 100 por 81. Entonces ahí tenemos eso. Ya. Entonces después deberíamos hacer la sumatoria de todo esto de acá. Y eso nos va a dar la sumatoria de... Tenemos que ver los límites. Esto va a ser desde i igual a 0 hasta... Tenemos que ver cuántos niveles van a haber en nuestro árbol. En general vamos a tener que ver la rama más larga, que debería ser esta de acá. Sería logaritmo hace 9 de n. Eso va a ser un L. Voy a definir ahora por L. Desde 0 hasta L. Y ahora tenemos que encontrar el patrón en nuestra sumatoria. Entonces tenemos, sí o sí, tenemos nuestro CDN. Y esto de acá, esto como 9 cuadrado por 10 cuadrado. Esto es un 10 más 81 cuadrado. Si lo desarrollo me va a dar 100, 2 por 81 por 10, sí, 81 cuadrado. Esto bien. Y para este caso sería, debe ser 10 más 81 al 1.
9 por 1, o sea, 9 a la 1 por 10 a la 1. Sí. O sea, hoy estuve de arriba. Madre mía. Eso. Esto lo borro. Y arriba debería ser elevado a 0. Entonces nos va a quedar 1 y nos queda igual. Entonces ya encontramos el patrón, que debería ser 91 elevado a i dividido en 9 por 10 elevado a i. Tenemos eso. Podríamos manipularlo un poco más, pero creo que no viene al caso. Entonces, 91 dividido en 9 por, por 10. Y todo eso elevado a i. Sí. Y eso lo podemos dejar como 90. 90. Tenemos eso de ahí. Y ahora nos quedaría resolver esta sumatoria de acá. Bueno, esto es TDN. Hasta ahora les tienen alguna duda del desarrollo, porque hasta este paso de acá es como lo más clásico en los árboles de recursividad. O se quedaron colgados en alguna parte, hasta ahora, antes de pasar a lo de la sumatoria. ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Se perdieron hace rato? ¿O están todos? Eh, ¿Te perdiste con la sumatoria? ¿Cómo llegamos a la sumatoria? ¿O a qué te refieres en específico? Sí, cómo pasamos lo que hicimos a la sumatoria. Ya. Voy a escribir también. Esto debería ser como primero. Primero. Sumatoria por nivel. Segundo. Lo voy a definir en pasos para que sea un poco más simple. Sumatoria de la sumatoria anterior. Eh, tercero, definir patrón. Yo le digo patrón, pero en realidad no me acuerdo del término exacto. Entonces esto va a ser como nuestra pseudo receta para poder hacer esta parte del árbol. Entonces nosotros el árbol lo vamos a hacer unas 3 iteraciones o 4 iteraciones dependiendo del caso, para que podamos definir bien el patrón. Usualmente con 3 ya estamos listos, que es lo que hicimos hasta acá. Primer nivel, segundo nivel, hasta el tercer nivel. Entonces lo primero, según nuestra receta, es la sumatoria por nivel. Solamente vemos el primer nivel. Tenemos que, en el primer nivel, solamente tenemos un nodo, que es CDN. Entonces CDN, lo pasamos para la derecha, CDN. A ver qué decimos. Ya, no hay problema, Matías. Eh, segundo nivel, tenemos esto de acá. CDN sobre 9 más, porque eso es lo que vamos a hacer, vamos a ir sumando todos los nodos en el nivel, más C por 9N sobre 10. Entonces eso lo sumamos y nos va a dar, si hacemos la suma, nos va a dar que esto es 10
por 9 por 9, 81. 91 sobre 90, que es lo que vimos acá. Vamos al tercer nivel y hacemos exactamente lo mismo. Hacemos la suma entre los 4 nodos de solamente ese nivel, que es esto de acá, 1 sobre 81, 1 sobre 10, 1 sobre 10, 1, más 81 sobre 100. Lo desarrollamos, hasta este punto de acá, por ejemplo, donde podemos empezar a ver que hay un patrón definido. En este caso, me di cuenta que el 81 se puede escribir como 9 al cuadrado, y el 10 como, o sea, el 100 como 10 al cuadrado. Que luego se escribe un poco más acá. Y la parte de arriba, me di cuenta que esto puede ser expresado como un cuadrado de binomio, dado por 10 más 81 al cuadrado. Y después de eso, intenté definir el patrón, que es exactamente este de acá. Que si lo reemplazamos con i igual a 2, vamos a llegar a esta iteración de acá. I igual a 2. Si reemplazamos con i igual a 1, vamos a llegar a esa de acá arriba, 91 elevado a 1, 9 por 10 elevado a 1. Y si reemplazamos con i igual a 0, vamos a llegar a la primera. 91 a la 0, 1. 9 por 10, 90. 90 elevado a 0 es 1. Entonces nos va a quedar solamente el CDN. Y con eso, con el patrón ya definido, podemos hacer la sumatoria, que va a ser la sumatoria de nuestro patrón, que en realidad esto debería ser, en principio va a ser así, el patrón completo tal como lo habíamos calculado, por CDN, desde 0 hasta el largo, que sería la cantidad de niveles, que va a estar dado por el logaritmo en base 9 de n, que va a ser la rama más larga. Y en eso estamos. ¿Quedó más claro ahí? ¿O te perdiste entre medio? Sí, no, tal vez. Javier, Javier había preguntado. Sí. Ya, bueno, súper. Igual, trata de hacerlo tú mismo. Incluso si ya sabes la respuesta, tratar de hacerlo tú mismo para poder interiorizarlo, ayuda a caleta. Entonces, eso. Una vez que ya tenemos definida la sumatoria, sacamos lo que es constante, CDN, y después dejamos la sumatoria, que esa es una progresión geométrica, si es que mal no recuerdo. L de un factor R, por ejemplo, a la I. Bueno, ahora que tenemos eso, hay varias formas de operar esto. Una es resolviendo la sumatoria, y nos va a dar algo del estilo, bueno, como sabíamos que esto es logaritmo en base de 9 de n, acá se pueden hacer varios pasos como truchos, o si es que quieren llamarlo así. Sabemos que esto es igual a eso. Entonces sabemos que esto va a ser del estilo c por n, no es exactamente, pero va a ser del estilo, por un logaritmo que va a estar metido por ahí. Logaritmo base 9 de n. Multiplicado por otra constante, quizás, algo así.
Como ya sabemos que las constantes no nos importan en realidad para la notación asintótica, podemos definir básicamente esto de acá, un O o un teta de n log. Ese es básicamente el último paso. Podríamos hacer otra forma, que es definir una cota aún superior, que podría ser, asumo esto como un menor o igual que la sumatoria de hasta el infinito. Y ahí perdemos la dependencia del logaritmo ACN y nos va a quedar que esto va a estar acotado. Esto en realidad va a estar acotado va a ser una cota superior de n cuadrado. N cuadrado es una cota superior más grande que la de n log n. Entonces esta va a ser la menor cota superior, que en realidad va a ser como nuestra respuesta para nuestro algoritmo. Estamos casi en la hora, nos quedan 6 minutos. No sé si quieren revisar algo en específico de este ejercicio, si les quedó alguna duda con la parte final, con la sumatoria, antes de despedirnos, porque no creo que alcancemos a hacer el otro ejercicio. Se dice que no. Ahí igual les quedan esos dos ejercicios y les voy a tratar de poner otros dos que sean por método maestro, así como para soltar la mano igual, para que cachen. Y si se dan cuenta, este tiene un 4 acá, entonces nos va a dar 4 ramas y vamos a empezar, en vez de un CDN, vamos a empezar con n cuadrado raíz de n. Entonces vamos a tener que ir empezando a desarrollar eso, y vamos a tener que hacer exactamente lo mismo que con esto de acá. Vamos a tener que hacer la sumatoria por nivel, después la sumatoria en general, y después empezar a desarrollar para poder definir las cosas. Básicamente eso es lo que se trata y cómo se abordan los árboles de recursividad. Este de acá no lo he tratado de hacer por método maestro. Pues creciente para... Sí. Sí, sí se podría hacer por método maestro según yo, pero ahí pueden hacerlo ustedes. ¿Cómo paso de I a lo? Eh, entonces tenemos esta parte de acá. Esto es lo que habíamos llegado antes. Y sabemos que el L va a ser igual a un logaritmo base 9 de n, porque lo habíamos definido así. Entonces, esto es una constante con respecto a i, entonces lo podemos sacar de la sumatoria. Y básicamente nos va a quedar una proyección geométrica, que va a ser esto de acá, donde r va a ser 91 sobre 90, y esto va a ser L, y igual a 0. Entonces, esto de ahí, esto de acá, podría ser expresado, o sea, igual lo voy a buscar, progresión geométrica. Geométrica. A ver si me tiro la partida. Suma geométrica, que sí. Claro, es sí. Eh, claro, ahí tenemos el r elevado a n más 1.
n más 1. Voy a probar con eso. Sería 1 menos r elevado a n, que sería el L más 1. Y eso es 1 menos r. 1 menos r. Eso lo podríamos definir como un 1 menos r a la L multiplicado por r a la 1. 1 menos r. Y de ahí con L es logaritmo en base 9. Esto va a quedar aproximadamente 1. Aproximadamente 1. No estoy tan seguro de cómo se prosigue desde acá. Mejor te lo quedo debiendo y te lo explico cuando lo tenga claro. Lo que sí se sabe es que este L es dependiente del logaritmo en base 9 de n. Y que de alguna forma te puede influir en el resultado final. Y que como mínimo vaya a tener una cuota superior a la de n log n, que va a ser un n cuadrado. Eso sí se puede hacer, que es con la sumatoria. Ahí lo siento, pero ahí lo reviso y te lo explico más severo. Ya bueno, entonces ahí quedamos. Eh, Cualquier cosa igual me preguntan por Discord o donde les sea más cómodo. Y hasta ahí quedamos con la ayudantía y eso. Trataré de subirle lo antes posible los archivos. Y eso, chaito.